Y en este bloque con nosotros el diputado provincial de tercera posición, Marcelo Rivera. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, muchos temas para hablar, ¿no? El primero, para no desconectar del bloque anterior, esto de la sensación o realidad respecto de la inseguridad y la reforma de este anteproyecto que ya se está debatiendo, ¿no?, a nivel del Congreso Nacional, y hay una opinión muy concreta que es la de Sergio Massa respecto de si hay o no que reformar. ¿Cuál es la posición personal suya en este sentido? Yo creo que el Código Penal es uno de los códigos que tuvo en los últimos tiempos mayor reforma. Incluso ya lo dijo la doctora Setoleiben respecto a ese tema. Pero creo yo que las reformas tienen que estar acorde a las situaciones con que vive una sociedad determinada. Y bueno, y los puntos que apunta a la reforma no son, a nuestro criterio, a mi opinión, no son lo más oportuno a analizar en este momento. Pero más allá de eso, el código, la provincia cuenta con un código, que es el Código de Procedimiento. Cada provincia tiene su autonomía para poder promulgar su propio Código de Procedimiento. Y un Código Penal, que es la letra fría de la ley, se aplica con un Código de Procedimiento. No podría aplicarse el Código Penal si no existiese un Código de Procedimiento que ejerza el movimiento del orden jurisdiccional, que ponga en órbita todo lo que tiene que ver desde que se comete el delito, que es una cuestión de letra fría del Código Penal, hasta que se aplica eso. Y esto tiene que ver con nuestra autonomía, con la posibilidad de nuestro Código de Procedimiento que sea reformado. Ya se hicieron algunos ensayos en el gobierno anterior, desde cuando nosotros éramos oposición, de presentar una reforma al Código Procesal. Y esto tiene que ver con lo que se ha manifestado en el bloque anterior con respecto a las reincidencias. Fíjese que el Código Procesal Penal de la Nación le da la libertad condicional al reo que tiene una condena y ha superado esa condena en un 50%. El Código Procesal de la provincia de Catamarca, con un tercio de la pena, le dan esa posibilidad. Quiere decir que hay personas que han delinquido y que no están a la altura de lo que significa un estándar de código nacional, por ejemplo. Estamos por debajo nosotros de eso, y muchas veces esas personas son reincidentes en algunos delitos. Nos decía el doctor Porfirio Acuña la semana pasada, también invitado aquí al piso del Talión, que la perpetua, la reclusión, termina siendo una ficción, ¿no? Porque prácticamente no se cumple. Digo, aquello que pide la víctima o los familiares de una víctima hacia la persona condenada, no se cumple absolutamente en la realidad. Y bueno, volvemos a eso. Nosotros contamos con un código procesal que con el tercio de la condena tiene la posibilidad de la salida laboral y el permiso de libertad condicional. Pero además de eso, creo que hay una gran deuda pendiente en esta temática, y esta deuda pendiente tiene que ver con la víctima. Hablan mucho de la reforma del código, se habla mucho del delito, se habla mucho del que delinque, se habla mucho, pero nadie habla de la víctima. Y en algunos delitos que son traumáticos, y en algunos casos donde realmente en casos de violación y de abuso deshonesto, o donde realmente se produce constante violencia, el golpe o la incapacidad o puede incluso hasta la pérdida de un órgano vital para una persona, nadie habla de la víctima. Y la verdad creo que la gran deuda de los gobiernos, la gran deuda del poder político es ese renglón que es la víctima. Nosotros hablamos del delito y nos olvidamos que hay una persona que lo ha sufrido. Así es. Bueno, esto nos lleva a hablar del tema seguridad en general, ¿no? ¿Dónde ha quedado el anteproyecto o el proyecto del Ejecutivo de la Ley de Seguridad? Bueno, eso tiene media sanción. Nosotros, incluso fue un proyecto que tuvo mucho trabajo en la Comisión de Legislación General, donde se dio participación no tan solo a la Fuerza de Seguridad Provincial, también se le dio participación a los trabajadores del servicio penitenciario, también se dio participación al Colegio de Abogados, también se dio participación, en este caso, obviamente el gobierno, que era el que generaba el proyecto. Hemos debatido nosotros en la mesa porque hemos introducido reforma, pero también se le dio participación a muchos sectores y actores de la comunidad. Y un proyecto que, si bien es cierto, es garantista, pero tiene un fuerte contenido social, de inserción. Es un proyecto, la verdad, que hace falta. Y ese proyecto, que con media sanción, hoy por hoy se encuentra en el Senado para su tratamiento. Bien, en el Senado se van a introducir modificaciones, quedó algo pendiente allí que se pueda intentar modificar como para superar, para ser un poco más superador de las ideas o del consenso que se estableció en diputados. Siempre es probable. Nosotros contamos con una Cámara que es bicameral y esto tiene que ver con el sistema provincial. Una Cámara actúa de una forma y otra Cámara actúa de otra, que en este caso el Senado va a ser como Cámara revisora, porque nosotros le dimos la media sanción. Sería la inversa si esto se hubiese aprobado primero en el Senado y luego diputado en cualquiera de los proyectos. Cuando se da media sanción, una de las cámaras actúa como revisora. Y esto
también da la posibilidad de que se introduzcan modificaciones. Si se introducen modificaciones, obliga a volver de nuevo a su cámara de origen, a los efectos de que se insiste con el proyecto original o se aceptan las modificaciones para que esto ya una vez por todas se promulgue en ley. Esto pasa con todos los proyectos de ley. Diputado Rivera, usted fue presidente de la Cámara de Diputados. ¿Se va a volver por estos días seguramente a negociar o a conversar respecto de la futura composición y de las autoridades de la Cámara de Diputados? ¿Esto es algo que ya se está conversando? ¿Usted se está interiorizando del tema, hablando con los otros bloques? Sí, es un tema que por lo general siempre, todos los años se eligen autoridades. Así y esto genera, obviamente, dentro del mundillo nuestro de la política, genera discusiones, genera conversaciones, genera diálogo, consenso, posiciones a veces en el mismo sentido o posiciones encontradas. Esto seguramente se va a dar y por lo general en este tipo de cosas siempre cuando se aproxima la fecha. Digo yo que es muy temprano para hablar y lo hemos dicho siempre porque son cuestiones que se resuelven siempre a horas de resolver, valga la redundancia, quién va a conducir en el año en curso los destinos de la Cámara. Nosotros, la verdad que el bloque tiene 4 integrantes, para presidir la Cámara se necesita 21, nosotros vamos a conversar con los distintos actores, seguramente se va a dar en estos días y vamos a ver qué posición va a tomar nuestro bloque, ¿no? Pero ustedes saben, siendo 4, que es un número estratégico dentro de el resto de las mayorías y minorías existentes. Sí, lo entendemos así. Por eso seguramente se van a dar los diálogos, las conversaciones y esto para nosotros tiene que servir para fortalecer institucionalmente el Poder Legislativo y no para algunas aspiraciones, que es lógico que sean, pero siempre y cuando sean aspiraciones medidas. Más allá de las inquietudes y ambiciones de tercera posición en lo político, institucional de la Cámara de Diputados, existe la otra posibilidad de que se pueda negociar entre las dos mayorías. ¿Esto es una posibilidad también? ¿O que haya algún ofrecimiento del Frente para la Victoria del Frente Cívico? Digo, cuando todo es posible en el folclore, no hay que dejar ninguna posibilidad sin ser analizada, digo. Sí, nosotros hemos conversado siempre, y yo lo hago de mi posición de peronista, lo hemos conversado siempre con el peronismo. Y esto no me extrañaría que sea de la misma forma. Venimos trabajando y hoy circunstancialmente estoy en un sector de la política que es tercera posición. He militado siempre en el peronismo, mis últimas 2 gestiones fueron desde la oposición para con el Frente Cívico. Por eso digo que es importante resaltar algunas cosas que se hicieron en esta gestión. Dijimos nosotros que íbamos a acompañar todo lo que estaba bien y lo que estaba o no entendíamos que estaba en ese sentido lo íbamos a decir. Y eso hemos hecho durante todo este tiempo. Y digo en materia de seguridad, fíjese usted ha tocado un tema. No es una cuestión inmediata el tema de la inseguridad, no es que hoy tenemos inseguridad y hace 3 años no teníamos inseguridad. Esto como consecuencia de muchos años de gobierno. Y para que esto se revierta, lo dijo la Presidenta de la Corte, van a pasar muchos años. Y esto no es una cuestión inmediata. Si arrancamos nosotros con la gestión de la nueva gestión, decíamos que había 25 cámaras de seguridad, hoy tenemos 200 cámaras de seguridad, que son herramientas, pero son herramientas para controlar el delito que ya está instalado. Entonces nosotros tenemos jóvenes que delinquen, que son 19 años, 20 años, 18 años, 16 años, a veces menores. Y si nosotros nos retrotraemos, ¿cuándo nacieron esos jóvenes? ¿Cuál fue la gestión de gobierno donde esos jóvenes nacieron en la provincia y que no tuvieron la posibilidad de insertarse, de estudiar, de trabajar, de que los padres tengan un hogar constituido, consolidado a través del trabajo que pueda llevar el pan a la casa? Y como consecuencia es todo esto. Y esto no se revierte de un día para otro y el esfuerzo es tremendo y la responsabilidad de todos. Acá no podemos decir que la responsabilidad es de quien conduce. Esto ya está instalado y en materia de delito se ha incrementado y hemos tenido ahora un valor agregado para peor, de forma negativa, que son los estupefacientes. Y esto es una responsabilidad de todos. Del gobierno, de las fuerzas políticas, de los comunicadores sociales y de la misma sociedad. Porque cuando una sociedad se enferma, la verdad, en materia de adicciones, un joven enfermo enferma a toda la familia, enferma a los padres, a los hermanos que no consumen pero que realmente sufren el problema, porque realmente es una situación grave y enferman a una sociedad. Una sociedad que tiene, ¿no? Un marco paternalista, digo, el Estado Nacional que ampara las vivencias de muchos jóvenes. Digo, es necesario transformar, es necesario el cambio. Me refiero a esto porque su sector está referenciado a nivel nacional con el de Massa, digo. ¿Puede haber una propuesta de cambio recuperadora de los intereses, de los sueños de los jóvenes, pensando ya en 2015, digo? Totalmente.
siempre decimos nosotros que se puede transformar. Nosotros hablamos de una transformación, nosotros no hablamos de un cambio, se necesita una fuerte transformación. Y fíjese que más allá de nosotros acompañamos este proyecto político que usted ha marcado, en la visita que hizo Massa a Tucumán, tuve la oportunidad de charlar con él. Hemos estado la semana pasada en Buenos Aires, en una charla totalmente distinta a la que tuvimos en Tucumán, pero yo en Tucumán me atreví a preguntarle qué pensaba él con un país federal, entre comillas, que del año 1853 quedó tan solamente en la Constitución. Porque nosotros tenemos un país raquítico con una provincia de Buenos Aires con una cabeza gigante. ¿Cuál es el pensamiento político, el lineamiento? Con toda dureza le pregunté. Yo quería creer en alguien, en un político que puede conducir el destino del país como el compañero Sergio Massa, pero que es de Buenos Aires. Y que ya tuvimos varias experiencias con presidentes que fueron del interior y no han revertido absolutamente nada. ¿Cuál va a ser la reparación histórica que va a tener la provincia del interior como Catamarca? Porque ese federalismo mentiroso, digo yo, que acá hubo un conflicto bélico, acá en el siglo XIX un conflicto que los caudillos perdieron contra el centralismo porteño. Y estos 200 años de historia nosotros no lo vamos a revertir en una gestión de gobierno, pero sí queremos que se produzca un profundo cambio en el interior, que se vea al interior, que se produzca ese reconocimiento, esa reivindicación histórica que tiene la provincia. Y él me contestó, la verdad que es un gran desafío y que primero piensa él, y lo ha dicho, de una reforma tributaria que tiene que ver con que la provincia, una fábrica que se puede instalar en la provincia de Catamarca tenga condiciones distintas. Nosotros hemos tenido la posibilidad que ya no tenemos, que son los diferimientos, que no tenemos las promociones industriales. No hemos quedado sin esa herramienta que al menos le permitían a algunas empresas seducir a las provincias del interior y podían invertir y podían instalar su fábrica. Hoy no tenemos eso, entonces necesitamos, y yo coincido con el compañero Massa, necesitamos una reforma tributaria que los beneficios que tenga esa empresa no sean iguales entre Buenos Aires o Catamarca o Los Riojos que fuese, porque seguramente se van a instalar en Buenos Aires. Por supuesto. Entonces, pero también a eso apunta que se deben producir inversiones en materia energética, en materia, porque no tiene sentido que una fábrica se quiera instalar en Catamarca y no tengamos nosotros la posibilidad de dar la energía que necesita esa fábrica para poder explotar esa inversión. Entonces pasa también por muchas cosas, por esa inversión energética que creo que el gobierno está trabajando muy fuerte en ese tema. Y la verdad es que cuando se hacen las cosas hay que reconocerlo. Catamarca va a tener una fuerte inversión en materia energética que creo que va a superar ampliamente lo que se hizo en los últimos 30 años y con una visión a futuro para que la provincia de Catamarca no tenga esos problemas que nosotros teníamos desde hace poco, que ya nos olvidamos que teníamos corte todos los días y hoy no lo tenemos, pero esto va a proyectar a que de pronto puedan venir a empresas a instalarse en Catamarca con una proyección sin problemas energéticos de acá a 20 años. Y eso hay que decirlo, porque la verdad que las inversiones que se están haciendo en materia energética de este gobierno son importantes. Diputado Marcelo Rivera, muchas gracias. No, gracias a usted, buenas noches. Muy buenas noches para usted.